Buenas tardes, mi nombre es Carolina Chacón. En el siguiente video les voy a hablar sobre las proyecciones radiológicas utilizadas en miembro superior, qué huesos lo conforman y qué articulaciones hacen parte. Las proyecciones radiológicas de miembro superior utilizadas en la sala de radiología son las siguientes: proyección anteroposterior de húmero, proyección lateral de húmero, proyección anteroposterior de codo, proyección de antebrazo, proyección posterior anterior de muñeca, proyección posterior anterior de mano y proyección posterior anterior de dedos. Esas son articulaciones como las más importantes que saqué para nombrarlas. Los siguientes son los huesos y las articulaciones de miembro superior, en la cual hace parte de los huesos de la cintura escapular. Encontramos la escápula y la clavícula, los huesos del brazo, del antebrazo, está el radio y el cúbito, y, y los huesos de la mano encontramos el carpo, metacarpo y las falanges. El carpo tiene 8 huesos cortos y se dividen en dos filas, una superior y una inferior. En la fila superior, de lateral a medial, encontramos el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila inferior encontramos de lateral a medial el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Los metacarpos se enumeran también de lateral a medial. Las falanges son huesos pequeños y se subdividen en 3 grupos, que es el proximal, el medial y el distal. En el miembro superior encontramos la articulación de la cadera escapular, que es la acromioclavicular. En la articulación de codo está la húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital. En la articulación del hombro encontramos la articulación escapulohumeral y en la articulación de la muñeca encontramos la articulación radiocarpiana. En la articulación de dedos tenemos la articulación interfalángicas. Muchas gracias. El día de hoy hablaremos de las proyecciones radiológicas, los huesos y las articulaciones del miembro inferior. Entonces, a nivel del fémur está la proyección anteroposterior y la proyección lateral. En la rodilla encontramos las proyecciones anteroposterior, la proyección lateral, oblicua, axial e intercondiliar. En la tibia tenemos la proyección anteroposterior y lateral. En el tobillo tenemos la proyección anteroposterior, la lateral y la oblicua. En el calcáneo tenemos la proyección axial y lateral. En el pie tenemos la proyección anteroposterior, lateral, oblicua, anteroposterior en carga y lateral en carga. Y en los dedos tenemos la proyección anteroposterior, la proyección oblicua y la proyección axial de sesamoideos. Huesos del miembro inferior. A nivel de la cintura pélvica tenemos el hueso del sacro, que se divide en 3, el ilion, el isquion y el pubis. También encontramos el hueso del scosis. A nivel del muslo tenemos el fémur. A nivel de la pierna tenemos la rótula, la tibia y el peroné. En los huesos del pie está dividido en el tarso y metatarso y falanges. Los del tarso encontramos el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el navicular y los cuneiformes. Los cuneiformes se dividen en 3, el medial, intermedio y lateral. Y los huesos del metatarso son 5, metatarso 1, metatarso 2, 3, 4 y 5. Los falanges se dividen en proximales, mediales y distales. Los proximales son 5, los mediales son 4 y los distales son 5. Articulaciones del miembro inferior. A nivel de la cadera tenemos la articulación coxofemoral. En la rodilla encontramos la articulación femorotibial y la bicondilea. En la tibia encontramos la articulación tibio-peronea, que se divide entre la superior, la intermedia y la inferior. En el tobillo tenemos la articulación tibio-peroneo-astragalina. En el pie tenemos la articulación astragalotarsiana, la subastragalina y la calcáneo-cuboidea. En el tarso encontramos las articulaciones coneo-navicular, la intercuneiformes y la cubocuneana. También encontramos la articulación del tarso-metatarso y la articulación metatarso-falángica e interfalángica. Vamos a observar características anatómicas de los huesos inmersos en los estudios radiológicos. A continuación, los miembros superiores. Entre ellos encontramos la clavícula. Es un hueso largo, curvado en forma de S, cursiva, situado casi horizontalmente justo por encima de la primera costilla. Se articula medialmente con el manubrio esternal y lateralmente con el acromión de la escápula. Tiene 2 extremos, 2 caras y 2 bordes. A continuación tenemos la escápula. Es un hueso muy plano, forma parte dorsal de la cintura escapular, tiene una forma triangular con 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Siguiente tenemos el húmero. Es el hueso más grande y largo de la extremidad superior. Se articula con la escápula en la articulación del hombro y el radio y el cúbito en la articulación del codo. Tiene 2 epífisis y tiene una diáfisis.
A continuación tenemos el cúbito y el radio. El cúbito. El cúbito es un hueso largo que tiene dos epífisis y una diáfisis. Es un hueso medial del antebrazo, se articula proximalmente con el húmero y el radio y distalmente solo con el radio. Tenemos el radio, es un hueso lateral del antebrazo, es más corto de los dos huesos del antebrazo, se articula proximalmente con el cúbito y el húmero y distalmente se articula con el carpo y el cúbito. Tiene dos epífisis y una diáfisis. A continuación tenemos los huesos de la mano. Se dividen en el carpo. El carpo son 8 huesos distribuidos en dos filas, una proximal y una distal. En la fila proximal tenemos los huesos, el escafoide, el semilunar, el pisiforme y el piramidal. En la fila distal tenemos al trapezoide, al trapecio, grande y ganchoso. Los metacarpianos tenemos 5 metacarpianos. Las falanges proximales, tenemos 5 falanges proximales, tenemos 4 falanges mediales y tenemos 5 falanges distales. Esos son los huesos que conforman. Tipos de huesos y tipos de articulaciones. En los tipos de huesos tenemos los huesos largos, que se caracterizan por tener una epífisis proximal, como la que se denomina cabeza del hueso, la diáfisis, que es el cuerpo del hueso y normalmente están formados de hueso compacto, y una epífisis distal, que es la base del hueso. Están los huesos cortos, que están conformados por hueso esponjoso y tienen una capa de hueso compacto. Y los huesos sesamoideos son unos pequeños huesos que se encuentran en los tendones y ayudan a darle movimiento a un extremidad. En los tipos de articulaciones tenemos las articulaciones sin artrosis inmóviles, que son aquellas que se encargan de unir un hueso a otro hueso, no tienen ningún tipo de movimiento. Están las articulaciones anfiartrosis, que son aquellas que tienen un leve movimiento. Tenemos entre ellas las de la columna vertebral. Están las articulaciones de diartrosis, que son aquellas que tienen total movimiento, como la de la rodilla.